Una bendición estar con ustedes, listos para que podamos continuar con el adiestramiento. Estamos en la parte final de la transformación del Espíritu Santo en cuanto a lo que hemos venido enseñando todo este tiempo del plan eterno. El último capítulo, pues, es al que entramos ahora, eh, la, la transformación del Espíritu Santo. Debemos de entender algo y esto es muy importante. Cuando el apóstol Pablo dice que seamos imitadores de él, así como él imita a Cristo, es importante que comprendamos que cuando se habla de imitar, no es en el sentido de copiar. Por ejemplo, cualquier persona, cualquiera, podría copiar un lenguaje, podría aprenderlo, podría copiarlo y podría también repetir muchas cosas que nosotros le enseñáramos. Sin embargo, alguien puede también, por decirlo así, copiar la forma de vestir de alguien, los ademanes de alguien, pero ahí solamente está copiando. Cuando se habla de imitar es entenderlo desde la perspectiva que nos dice la Escritura en Gálatas capítulo 2 y verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entender claramente que no es un Cristo allá afuera y que yo estoy tratando de copiar ciertas cosas que Él hizo o que Él dijo. No, la Escritura dice, mas vive Cristo en mí. Él está viviendo en nosotros. Por lo tanto, esa expresión de Él es la que necesitamos nosotros manifestar. El mundo, todos deben conocer que Cristo está en nosotros. Y entonces desde ahí tenemos que entender que el Espíritu Santo definitivamente está haciendo un trabajo extraordinario. La obra del Espíritu Santo podemos ver allá en 2 Corintios, un pasaje muy conocido, pero en 2 Corintios capítulo 3 y verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muy bien, cuando vemos este pasaje, cuando dice, por tanto, nosotros todos, no está diciendo algunos, todos, aquí se refiere todos los que estamos incluidos dentro del plan y el propósito del Señor. Dice, mirando a cara descubierta, habla de mirar. Y es importante que nosotros entonces aprendamos a ver el diseño. Definitivamente, si nosotros no estamos viendo el diseño, no hay manera de alcanzar la transformación. Recordemos que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto, lo hizo inteligente y él le dio sentimientos, voluntad. Dios hizo al hombre a la perfección, por eso dice a su imagen y semejanza. La voluntad de Dios es que el hombre señoreara, que el hombre gobernara. Sin embargo, muchas veces no hemos entendido esto, que lo que se trata en esto es de que Cristo no nos ha dado su doctrina en el sentido de la letra. Muchos lo que tienen es la letra. Lo que nos dio es su persona. Por eso es Cristo mismo quien está viviendo en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo es quien está aplicando todo lo que tiene que ver con el plan, el propósito de Dios, el diseño, lo está aplicando correctamente. Somos nosotros los que tenemos que entender que definitivamente la imagen de Cristo
sí es posible alcanzarla. Nosotros debemos alcanzar la imagen de Cristo. La manera de no alcanzarla, por ejemplo, escuchábamos al apóstol ayer en Reforma, cuando él hablaba de la resistencia y la impotencia. Definitivamente la resistencia y la impotencia no va a permitir que nosotros alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sin embargo, eso no lo permitiría. Pero tú y yo, mi hermano, tú y yo, independientemente si eres un ministerio, al final todos somos discípulos, hemos sido llamados, hemos sido escogidos y llamados para alcanzar el propósito de Dios. Sí es posible. Entonces, en donde la resistencia y la impotencia no tienen por qué ser parte de nosotros. Me llamaba mucho la atención que el apóstol el día de ayer en Reforma, él en su oración final, él hacía una declaración en donde echaba fuera todo eso de Misión Cristiana del Calvario. Todo lo que tiene que ver con impotencia y resistencia. Eso significa que nosotros definitivamente, Dios planificó, hizo su plan y dentro de ello su diseño debía ser realizado, pero viéndolo en la persona de Cristo. Por eso no podemos perder de vista el diseño, no podemos perder de vista a Cristo. 2. El proceso de transformación a la imagen de Cristo, porque dice acá, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, luego dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, cuando Adán pecó allá en el huerto del Edén, no se perdió solamente él, no se perdió solamente el hombre, se perdió naturalmente el diseño. Y cuando nosotros hablamos de eso, por eso es tan importante poder no solamente entenderlo, sino enfatizarlo, porque la iglesia evangélica habla mucho de que Cristo vino a salvar al pecador. Cristo vino a salvar al pecador. Sin embargo, nosotros entendemos que Cristo lo que vino fue a salvar el diseño, el plan eterno, el propósito de Dios. Naturalmente eso incluye al hombre también. Pero cuando se dice que Dios vino a salvar al pecador, definitivamente se está diciendo solo una parte. Y no es así. Él vino, por eso dice, a lo suyo vino. Vino a lo suyo, a cumplir el propósito del Padre. A rescatar, a tomar aquello que le pertenecía. Por eso encontramos nosotros en el libro que hay 4 aspectos inherentes al proceso de restauración de su imagen. Y vamos a ver cada uno de ellos. Primero dice restaurar su imagen. Restaurar su imagen. El asunto es que la iglesia, hoy día, la iglesia se ha hecho y ha establecido diseños muy propios. La iglesia se ha alejado del diseño original. Esa es la razón por qué la iglesia está como está hoy. La condición de la iglesia, ¿cuál es la razón? Pues sencillamente estableció diseños que Dios nunca le dio, se alejaron del diseño original y entonces por eso es que la iglesia está muy lejos de alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y por eso en Efesios, el Señor lo dice claramente en Efesios capítulo 4, también son textos, son pasajes que hemos leído varias veces, pero debemos de hacerlo nuevamente. Dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos. Definitivamente, dentro del plan de Dios está que nosotros llegaremos. Pero para entenderlo y entenderlo correctamente, recordemos que se trata de llegar. ¿Llegar a dónde? No se trata de llegar a alcanzar mis objetivos, llegar a alcanzar mis metas, llegar a alcanzar mis planes. Se trata de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es la meta. La meta no es una vinílica, una lona, algo que se pone ahí arriba y que dice meta en letras mayúsculas. Esa es la idea que tenemos muchos. Son patrones preconcebidos. La meta es una persona. La meta es Cristo Jesús. Y si la Escritura dice que todos, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es porque el Padre ya trazó su plan así. Y su plan es alcanzable. Dios, imaginemos por un momento a nuestro Dios trazando un plan que absolutamente nadie puede alcanzarlo. Nadie puede llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero bueno, lo voy a hacer de todas maneras para que sepan, para que conozcan qué es lo que yo quería que se alcanzara, qué es lo que yo anhelaba o deseaba, pero nunca nadie lo alcanzó. No es así. Definitivamente, si dice hasta que todos lleguemos, una vez más, y estoy tomando la parte final del texto ahora, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es que este plan es alcanzable. Todo lo que diga que no es alcanzable, que es muy difícil, que es muy complicado, que tal vez sí, pero poco a poco, que tal vez sí, pero algunos de repente van a lograrlo, definitivamente todo eso no es de Dios, porque estaría o resistiéndose al plan de Dios, o viéndose como impotente, como decía ayer nuestro apóstol, incapaz de alcanzarlo. También dice en Gálatas capítulo 4 y verso 19. El apóstol Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo entendía muy bien que es Cristo está en nosotros, pero debemos alcanzar. La imagen de Cristo debe crecer, desarrollarse en nosotros hasta que alcancemos esa medida. No se trata solamente de decir Cristo está en mí, pero nadie lo ve por ninguna parte, ¿verdad? Ahí está, en lo más profundo de mi corazón. Allá, en lo más íntimo, ahí está Él. La simiente de Dios, la naturaleza de Dios, no solamente está en nosotros, no solamente debe crecer, desarrollarse, sino debe ser expresada. Que todos sepan que Cristo vive en nosotros. Ahora, Romanos 8:29 también lo dice de esta manera. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A ver, cuando Dios realizó su plan, Cristo vino a ejecutarlo exactamente como el Padre lo había realizado, había hecho ya el plan. No hubo nada, absolutamente, como dijéramos, de una pizca
en que haya fallado Jesús, ni en el más mínimo detalle. Lázaro se le murió primero a Jesús. Lázaro, tu amigo, está enfermo. Se queda a propósito, se queda más tiempo. Donde está, no va corriendo. ¿Qué pasó? Se murió Lázaro. Todo eso era el plan y el propósito del Padre. Él no tenía que salir corriendo a sanar a Lázaro. Él debía esperar a que Lázaro muriera. Y no solo esperar a que Lázaro muriera, sino que Lázaro fuese enterrado. Y no solo que Lázaro fuese enterrado, debían de transcurrir los días, cuando recuerdan ustedes cuando Marta dice, ya hiede, es de 4 días. Impresionante eso. Cristo podía haber hecho el plan del Padre justo cuando muere Lázaro. Ya murió, me voy a resucitarlo. Todavía espera que comience a descomponerse el cuerpo. Ya cuando eso era intolerable, insoportable, la descomposición del cuerpo en la tumba, a los 4 días, Jesús lo resucita. ¿Por qué? Porque así quiso. Jesús dijo, yo me voy a aguantar 4 días, voy a esperar. Porque el plan del Padre estaba establecido exactamente así. Por eso Jesús no falló absolutamente en nada en realizar el plan del Padre. Por eso cuando dice acá en el Romanos, lo que hemos leído ahora, porque a los que antes conoció, tiene que ver con nosotros, también los predestinó, dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Fuimos conocidos y predestinados para ser hechos conforme a esa imagen. Significa, ese es el plan del Padre, ese es el plan de Dios. El plan de Dios no falla. Muy bien, este es el proceso, o tiene que ver con el proceso de la imagen de Cristo. Vimos nosotros la obra del Espíritu Santo, la importancia de estar viendo el diseño, la persona de Cristo, pero también cómo es ese proceso de transformación en donde nosotros sí vamos a alcanzar la imagen de Cristo Jesús. Estamos viendo los 4 aspectos inherentes al proceso de restauración. Primero, restaurar su imagen. Segundo, para que a través de la iglesia se cumpla su plan y su propósito. Muy bien, el plan ya está trazado. Ahora, la iglesia definitivamente tiene que hacer lo que Cristo hizo, cumplir el plan y el propósito de Dios. Por eso en Mateo capítulo 16 y verso 18, Mateo 16, 18, dice, sobre esta, y me llama mucho la atención, roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? El plan de Dios no lo basó en que la iglesia fuese pecadora, sino lo basó en su plan eterno. O sea,
Dios no hizo algo como, si me falla el plan A, aquí saco inmediatamente el plan B. Si la iglesia no logra esto, voy a tener que inmediatamente hacerlo. No. Y Él ya trazó su plan eterno. Dios ha visto y ve a la iglesia entonces como vencedora, como colaboradora de su plan. Definitivamente por eso Él puso a sus enemigos bajo el señorío de Cristo, bajo las plantas de sus pies. Ahora, en Efesios, nos dice la Escritura también, vamos a ver Efesios capítulo 1, y allá en el verso 19, Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según dice, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia entonces tiene la responsabilidad de notificar a los principados, de notificar a las potestades, principados y potestades, lo que el Señor ya dijo en Efesios capítulo 3 y verso 10, dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Muy bien, para que la multiforme sabiduría de Dios, dice, sea ahora. Está marcando tiempo. No allá, más adelante. No, sea ahora dada a conocer. Muy bien, pero ¿por medio de quién? Dice, por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ya dentro del plan de Dios, su plan eterno, definitivamente está su propósito. Y su propósito eterno lo basó en la persona de Cristo Jesús. Todo fue creado por Él y para Él. Ahora, la iglesia debe entonces entender, y no solamente debe de entender, sino aplicar. Porque podemos entender que fuimos escogidos y llamados desde antes de la fundación del mundo, fuimos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo esto podemos entenderlo. Yo lo entendí muy bien, apóstol, yo lo entendí muy bien, profeta, ya lo entendí muy bien, pastor, allá en la iglesia, ¿verdad? Lo tengo claro. Y podemos repetirlo incluso, pero eso es una cosa y otra es aplicarlo. Otra es ejecutar el plan de Dios. Y por eso es importante que entendamos la parte que le corresponde aquí a la iglesia. Tercero, Cristo cumplirá su propósito en la iglesia y ésta por consiguiente cumplirá el propósito de Cristo en la creación. En Romanos capítulo 8 dice así, allá en el verso 19, Romanos 8, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar o el aguardar la manifestación
de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Definitivamente la iglesia ha sido resucitada con Cristo juntamente y va a manifestar la condición o la posición más bien de dónde se encuentra, pero expresando la naturaleza de Cristo. Ya Cristo le dio un lugar, una posición, pero es a la iglesia a la que le corresponde pues, dar a conocer esto a los principados, a las potestades, al mundo entero, expresando esa naturaleza de Cristo Jesús. Y el cuarto, y vamos a dejarlo hasta acá, es el propósito eterno de Dios. Tiene que ver con que Dios sea en todos. En 1 Corintios capítulo 15, dice la escritura allá en el verso 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Muy bien. La iglesia necesita entender muy bien este plan de Dios, porque Cristo va a entregar el reino al Padre una vez que haya sujetado todas las cosas bajo sus pies, y entonces vendrá el fin. Lo que la iglesia necesita es permitir que el Espíritu Santo la transforme, que el Espíritu Santo la lleve justamente a alcanzar la imagen de Cristo. Que la iglesia sea colaboradora del plan de Dios, que la iglesia cumpla exactamente todo lo que Dios ya estableció en su plan, porque a quien Dios escogió como instrumento para alcanzar su propósito es a la iglesia misma. Por eso necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Padre, gracias porque enviaste a tu Espíritu Santo no solamente para que hablemos en lenguas, no solamente para que hayan o tengamos algunas expresiones del Espíritu Santo. Lo enviaste para transformarnos. Gracias por tu Santo Espíritu. Que cada uno de nosotros no nos encontremos nunca resistiendo, Señor, a tu plan, a tu propósito. Que nunca nos encontremos tampoco, Señor, sintiéndonos o viéndonos impotentes de alcanzarlo. Padre, gracias por esta palabra que has traído hoy a nuestra vida. Gracias por adiestrarnos como tú sabes hacerlo. Tu nombre sea exaltado por sobre todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Estoy atento para poder saludarles, para poder bendecirles. Muchas gracias una vez más por los saludos de cada uno de ustedes. Recuerden que también estoy atento para poder responder a cualquier pregunta o comentario suyo por medio de los correos electrónicos que hemos también
en diferentes ocasiones mostrado. Bendiciones para todos, los espero la próxima semana, un abrazo y hasta la próxima.